XIV. Es un movimiento social que surgió en Inglaterra, que se llevó a cabo durante la Revolución Industrial. Se trata de una respuesta agresiva por parte del proletariado hacia los empresarios burgueses, que los explotaban sometiéndolos a largas jornadas laborales a cambio de un sueldo miserable. Y factores del movimiento obrero. Entre los siglos XVIII y XIX, la burguesía se alza con el poder por medio de revoluciones políticas como la Revolución Francesa, que acabaron con el antiguo régimen e impusieron una sociedad de clases. La burguesía, con el poder político y económico en sus manos, creó fábricas y maquinarias y produjo la Revolución Industrial. Los empresarios burgueses, influenciados por la ideología capitalista, tenían como lema conseguir el mayor beneficio al menor coste. Explotaban a miles de obreros en sus fábricas, sometiéndolos a jornadas laborales de hasta 16 horas, a cambio de un sueldo miserable. Y lo que es peor, las mujeres y los niños, que trabajaban a menudo el mismo número de horas, cobraban la mitad, lo que hacía que los empresarios, es decir, los burgueses, se enriquecieran mucho a base del proletariado, que además no tenían vacaciones ni atenciones médicas. Cuando se dio la Revolución Industrial, muchos campesinos dejaron atrás sus tierras para trabajar en las fábricas de las ciudades, en busca de una vida mejor, que tiene como origen el Domestic System. Fue una migración masiva, así la mano de obra era muy numerosa, mucho más de la necesaria, y esto hacía también que los salarios fuesen muy bajos. Además, estaban viviendo en casas muy pequeñas en los suburbios de las grandes ciudades, con condiciones higiénicas precarias. Eran casi esclavos de los empresarios, que les pagaban un sueldo que muchas veces no les era suficiente para sobrevivir, mientras los burgueses se enriquecían. Eran esclavos encubiertos. Los obreros, al darse por fin cuenta de su explotación, supieron que solo conseguirían mejoras laborables si se unían en sus reclamaciones, y es en Inglaterra donde aparecerían las primeras asociaciones obreras para reclamar mejoras. El proletariado, autor del movimiento obrero, defendía principalmente dos ideologías, el marxismo y el anarquismo, cuyas características principales se reconocen a continuación. El marxismo es la ideología creada por Karl Marx. Esta se basa en la abolición de la propiedad privada y en la intervención del Estado en el mercado, buscando así la eliminación de las clases sociales, haciendo a todos igual económicamente. El anarquismo es la ideología que defiende la oposición y la abolición de toda autoridad, jerarquía o control social. El anarquista más importante fue Bakunin. Desarrollo y consecuencias del movimiento obrero. Los obreros, que vivían casi como esclavos de los burgueses, se concienciaron de su explotación y decidieron tomar medidas. Fue en Inglaterra donde aparecieron las primeras reacciones del proletariado, en forma de asociaciones de obreros para exigir mejoras en el salario y la reducción de la jornada laboral. Y en un primer momento la lucha se centra contra las máquinas, a las que se les achaca la culpa de su situación. Ese movimiento recibe el nombre del budismo. Pronto se dan cuenta de que éstas no tienen la culpa y empiezan a protestar seriamente contra los burgueses. Las reacciones de la burguesía, que en un principio poseían el poder, eran juzgar y encarcelar a cualquier obrero que protestara y se manifestase abiertamente. Empezaron a surgir los primeros sindicatos, como los Trade Unions. Tras varias protestas, reconocieron el derecho de los trabajadores a la asociación y a la coalición de 1824. Fue un gran paso para el proletariado, el primero, pero no el último. El movimiento obrero consiguió logros importantes, como por ejemplo, en Inglaterra, en 1802 se limita la jornada laboral a 12 horas diarias, la de los niños. En 1819 se prohíbe el trabajo de los niños menores de 9 años. En 1842 se prohíbe el trabajo de los niños y mujeres en las minas. En 1878 se aprueban leyes que regulan la seguridad de las fábricas. En 1908 aparecen los primeros sistemas de seguridad. Y en 1919 el proletariado obtiene su mayor logro cuando el Parlamento reconoce la jornada laboral diaria de 8 horas.
este trabajo nos ha gustado mucho, ya que era un tema que nos resultaba interesante y tiene muchas consecuencias con la realidad. Espero que hayáis aprendido y os haya gustado. Ja saps el que diuen, no hi ha que córrer i bona lletra. Ja saps com funciona